Buenos días. Bueno, ya estamos grabando. Vamos a empezar el día de hoy, ¿verdad? Eh, Espero que se encuentren bien. Hoy tenemos como práctica ondas mecánicas, ¿bien? Entonces voy ahorita a cerrar mi cámara. También les pido que ustedes la mantengan cerrada y que mantengan sus micrófonos apagados, a menos que deseen participar, ¿verdad? Para evitar cualquier interrupción fuera de la normal. Entonces creo que voy a compartir pantalla y vamos a empezar compartiendo lo que es la guía de esta práctica, que en realidad es una plantilla que ustedes me confirman si la pueden ver. Sí, en este momento se empezó a ver. Ok, ya la pueden ver. Entonces, como les decía, la práctica es ondas mecánicas. Es la segunda práctica, ¿verdad? Este número aquí 2 es que hay un error de dedo de redacción en la práctica. Entonces, vamos aquí a ir leyendo la práctica y simultáneamente, mientras vamos explicando conceptos de aquí de la guía, vamos explicando esos conceptos a observarlos en el simulador que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, aquí les hablan un poco la introducción del problema que se tiene. Como les había comentado en la práctica pasada, se trata de describir el problema que se tiene y pues aquí se dice, en palabras resumen, que aquí tenemos un generador de ondas que crea oscilaciones en una cuerda que es prácticamente infinita y queremos medir y estudiar la relación que hay entre frecuencia, velocidad y propagación. Bien, entonces aquí ya llegamos a los puntos donde las variables que vamos a medir y aquí también ya al final se hacen las preguntas que van encaminadas a decir qué se pretende determinar con el experimento. Entonces, se pretende determinar cuáles son las velocidades en sí que tiene una onda en una cuerda, dependiendo si la cuerda tiene una tensión alta, una tensión baja o una tensión intermedia. Y nos vamos a preguntar si esas velocidades se mantienen igual siempre o si varían de acuerdo a esas tensiones, ¿verdad? Y vamos a preguntarnos por qué existe esa variación si la hay. ¿Okay? Ahora, los objetivos del día de hoy son esos tres que se muestran aquí, donde este de acá que es estudiar una onda progresiva que se propaga en una cuerda sin fin, el didáctico, y este también, que es medir la longitud de onda en una frecuencia establecida. Son más que todo didácticos. Pero el objetivo principal y el fuerte es este, en el que vamos a medir y analizar la velocidad de una onda de tal frecuencia que se propaga en una cuerda, ¿ok? A ciertos valores de tensión, ¿ok? Entonces aquí tenemos el marco, bueno, los materiales y el equipo, y aquí podemos observar una imagen de lo que tenemos como un simulador. Le damos clic acá y nos va a llevar a una página similar a esta, ¿ok? ¿La ven todos? Bueno, imagino que la están viendo, ¿verdad? Aquí le vamos a dar clic a la imagen y nos va a llevar al sitio del simulador, ¿ok? Donde ya lo podemos manipular. Pero se va a ver un poco diferente a como lo vemos aquí en la guía, porque aquí en la guía ya se muestran ciertos parámetros o herramientas que ya se van a utilizar aquí. Entonces, aquí se va a mostrar dentro del applet que se muestra un poco diferente. Entonces, por mientras carga el applet, les voy explicando acá abajo ya el marco teórico. Entonces, como este es un trabajo tipo plantilla, funciona de la siguiente manera. Ustedes donde vean un cuadro en blanco es donde ustedes van a hacer su trabajo, ¿ok? Donde ustedes van a responder preguntas, donde ustedes van a realizar cálculos si se los piden, o donde ustedes van a hacer demostraciones si se las piden, ¿ok? O colocar resultados en tablas. Entonces, ¿qué dice el marco teórico? Pues nos dice que es una onda mecánica. Nos dice que es un mecanismo de transferencia de energía que resulta de una perturbación. Entonces, vamos a observar eso aquí en el simulador. Entonces, ustedes fíjense que aquí tenemos una cuerda, ¿ven? Que está compuesta de estas pelotitas, que son las partículas de la cuerda en sí. Y está un extremo fijo acá, de forma de que la cuerda se encuentra tensa, ¿bien? Se encuentra tensa.
Y nosotros con esta llave que se encuentra acá, el otro extremo lo movemos y perturbamos el medio. Si lo hacemos para arriba, ahí se transfiere una energía a través del medio, ¿ok? Si se fijan, hay algo que se mueve ahí. Esa es la energía que se está transfiriendo y se llama energía mecánica, ¿bien? Cuando hacemos esta perturbación, estamos transmitiendo energía, ¿bien? Por el medio. Y esto es lo que llamamos una onda mecánica, ¿bien? Entonces, aquí habla también de que ya que el movimiento de una cuerda es perpendicular, la dirección de propagación a la propagación de la onda se dice que la onda es transversal. Entonces, acá observemos que cuando yo muevo la llave de arriba a abajo, cada partícula en la cuerda también se mueve de arriba a abajo y nunca se mueve de manera horizontal. Observen, fíjense en uno de los puntos de color verde. Siempre se mueve en el eje vertical y nunca en el horizontal. ¿Bien? Y a todas las partículas les pasa lo mismo. ¿Bien? En este sentido, en ese tipo de onda que se llama onda transversal, que ocurre en cuerdas. Está el otro tipo de ondas que se llama ondas longitudinales, que ocurre en el caso del sonido, ¿bien? En que las partículas del medio, o sea, en el aire, se mueven con la misma onda. Porque aquí, si bien las partículas se mueven de arriba a abajo, el medio se mueve de arriba a abajo, la onda se va transfiriendo. Si ustedes se fijan, cuando hacemos esto, da la ilusión de que se mueve de izquierda a derecha. ¿Ok? Ahora, ustedes acá contestan entonces por qué debe estar la cuerda tensa. Entonces deben preguntarse, ¿qué pasaría si la cuerda no estuviera tensa? ¿Ocurriría lo mismo que observaron en el simulador? Observaría que los puntos de la cuerda, cada punto se mueve en la línea vertical. ¿Qué pasaría al respecto? Entonces, esas preguntas deben hacerse para contestar ahí. Luego dice aquí, el marco teórico continúa con el tipo de función que se tiene para una onda, que tiene la forma siguiente. Siempre depende del término de la posición más o menos la velocidad con el tiempo. Siempre. Y a esto se le llama función de onda viajera. Y por convención se dice que cuando el signo es positivo, viaja hacia la izquierda, y cuando el signo es negativo, viaja hacia la derecha. Eso se encuentra acá también. ¿Bien? Ahora dice acá que si la fuente de perturbación envía pulsos idénticos repetidamente, se creará una onda periódica, ¿ok? Formada por pulsos que no cambian en el tiempo. Entonces, aquí vámonos al simulador y veamos cuando yo trato de generar pulsos de arriba a abajo, tal vez no pueda crear una onda periódica porque no estoy haciendo un movimiento periódico con la llave. Para evitar este problema, podríamos utilizar lo siguiente. Acá en la esquina superior izquierda se encuentra un cuadro como en color verde. Y aquí tenemos tres opciones de poner manual, oscillate y pulse. Manual es para que aparezca esta llave y nosotros podemos dar los pulsos, las perturbaciones de forma manual. Si colocamos el pulso, hay aquí este instrumento que genera el pulso y solamente es un pulso. ¿Bien? Podríamos crear una onda periódica con este pulso si hiciéramos este movimiento de forma periódica, pero tal vez no somos muy constantes en apretar el botón en los mismos tiempos que se requiere para que sea de verdad una onda periódica. Entonces acá tenemos otra opción que se llama Oscillate, que nos muestra acá un oscilador de ondas, bueno, un generador de ondas, y lo que hace es que perturba la cuerda en este extremo, de forma que tenemos un movimiento armónico simple aquí, y se genera este movimiento que ya conocen ustedes, que se parece a la función de un seno, ¿verdad? Entonces, para parar el sistema cuando estamos en esta opción, vamos a darle pausa aquí al sistema. ¿Bien? Entonces, vámonos a la guía. Siguiendo con la guía, aquí les preguntan cuál es la diferencia entre el movimiento de la onda y el movimiento del medio. Entonces, lo mismo que les explicaba antes, como son ondas transversales, ustedes deben preguntarse, si son ondas transversales, significa que las partículas se mueven de arriba a abajo, pero la onda se mueve de izquierda a derecha. Eso puede que las velocidades sean diferentes, entonces ustedes se preguntan a partir de ahí, eso de ahí para contestar acá.
Luego aquí dice que la función de onda f puede ser cualquier función, ¿verdad? Con tal tenga la forma que se explica, perdón, que se explica aquí. Pero la onda más simple y sencilla de trabajar es la onda sinusoidal, como la que vimos en el simulador hace poco, ¿verdad? Entonces, esta es la onda sinusoidal. Y acá les preguntan si esa onda sinusoidal, pues, va a presentar un movimiento armónico simple, acá en esta pregunta. Entonces, ustedes simplemente se preguntan y hacen una analogía respecto a lo que han visto en la ecuación del resorte, en la ecuación del péndulo, y la solución que tiene esa ecuación, ¿ok? Y cómo es el movimiento, si es armónico simple o si simplemente es armónico. Entonces, ustedes deben contestar esa pregunta basándose en eso. Acá les enseñan una función de onda sinusoidal, ¿verdad? Ya les dicen que tiene una frecuencia natural el sistema y les dan la amplitud con la cual existe la oscilación y un número de onda, ¿bien? Entonces, esa es la función con la que tienen en sí. Vamos a ver al simulador. Cada uno de los puntos de la cuerda tiene una distancia y en el tiempo. Entonces, esa distancia y está dada por esta función del seno que está acá. Entonces, para una partícula que se encuentra en un punto X, y va a estar en un dado punto, que es este que está acá, con respecto a la vertical, en un tiempo t cualquiera, ¿verdad? Bien. Entonces, siguiendo con lo que es el marco teórico, acá le van a preguntar por qué se dice que el modelo de onda progresiva es idealizado. Entonces, ustedes acá se preguntan, ¿cuál es el problema con que tengamos una onda en una cuerda infinita? Porque recuerden que decimos en la introducción que vamos a tener una cuerda prácticamente infinita en el simulador. Ya vamos a ver cómo se hace eso en el simulador. Y vamos a preguntarnos acá también qué inconveniente se tendría para lograr un experimento de ese tipo, con una cuerda infinita, ¿ok? Ustedes tienen que hacer las observaciones de qué problemas puede haber con querer realizar un experimento similar al que se muestra en el simulador. Luego acá nos muestran la ecuación importante del día de hoy que relaciona velocidad, frecuencia y longitud de onda, ¿bien? Y acá les hacen como pregunta que encuentren que la velocidad de la onda en una cuerda está dada por esta expresión, ¿ok? Donde T es la tensión de la cuerda y mu es la densidad lineal de la cuerda, ¿bien? Para poder contestar esa pregunta, ustedes deben referirse a su libro de texto, revisarlo, y ahí van a encontrar detalladamente la demostración de este problema y qué suposiciones se hacen para llegar a ese resultado. Ahora vamos a la parte del procedimiento experimental. ¿Cómo medimos? ¿Ok? Vamos a observar aquí que tenemos un procedimiento, aquí les explican, pero también se lo voy a explicar hoy. Y aquí tenemos la tabla que vamos a llenar. Entonces, si se fijan, en la tabla tenemos frecuencias y a la par longitud de ondas. Ocupamos medir longitud de ondas en la onda que tenemos allá en la cuerda, en el simulador. Ustedes se fijan, vamos a tener la cuerda va a tener como un movimiento de una sinoidal. Entonces vamos a poder medir lo que es la longitud de onda de una cresta a cresta o de un valle a valle. O también podemos medir de un punto intermedio también, siempre y cuando tengamos cuidado ahí, ¿verdad? De no equivocarnos de medir de aquí a aquí, sino que tenemos que medir de este punto donde vuelve a ocurrir ese punto, pero después de un periodo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto acá en el simulador. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener una cuerda infinita? Acá en la esquina superior derecha tenemos una opción que dice no end, o sea, sin fin. Y lo que ocurre es que la cuerda se extiende sobre la ventana, bueno, se sale de la ventana y se extiende allá por el infinito, ¿ok? Ahora, si ustedes se fijan acá, la cuerda tiene como una amplitud más baja aquí saliendo por la ventana que cuando empezó acá. Bien, esto es porque hay un parámetro que se encuentra acá abajo en la tabla en el cuadro de abajo que dice damping. Este damping es la fricción que hay en el sistema. Si lo ponemos en on, esto se va a arreglar y la onda siempre va a tener la misma amplitud en todo momento. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras cosas podemos arreglar acá? ¿O qué otras cosas necesitamos poner? Necesitamos las reglas y necesitamos una línea de referencia. ¿Ok? Y acá tenemos otros parámetros que son de amplitud y tensión. Entonces, la amplitud de la onda con la cual
el generador de ondas va a generar las ondas, ¿verdad? Entonces vamos a colocarla y en todo momento la vamos a mantener en 1 centímetro. ¿Bien? En 1 centímetro la frecuencia vamos a empezar en 0.5 Hz, como decía la tabla. A ver, con la flechita se puede mover también para ser más precisos. Miren, la tabla dice 0.5 Hz. La fricción vamos a dejarla siempre nula. Y acá hay otro término que dice la tensión, que es la tensión que hay en la cuerda. Entonces, vamos a dejar la tensión en principio en baja para las primeras mediciones. Y aquí podemos entonces darle play y vamos a observar cómo se mueve la onda a través de la cuerda, cómo se mueve cada partícula de la cuerda a medida pasa la onda por el medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de medir? Pues vamos a colocar esta recta vertical de forma de que va a quedar alineada con esa línea punteada anaranjada en la rayita 0, ¿bien? Que queda alineada lo más que puedan, ¿bien? Aquí. Luego van a alinear este otro de acá, esta otra línea de color rojo, con el 1, ¿bien? Para indicar de que hasta ahí va a llegar la amplitud de la onda. Si se fijan, corresponde con la amplitud que demuestra la cuerda aquí, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y ya le vamos a poder dar play al sistema. Y ocupamos medir la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda se mide con esta regla, ¿bien? Para poder hacerlo, vamos a pausar el sistema y entonces vamos a ubicar el 0 de esta regla en una de las crestas, puede ser, por ejemplo, acá arriba, y medimos de cresta a cresta. El problema de hacerlo así es que tendríamos que usar la parte de abajo de la regla porque las partículas de la cuerda no nos dejan ver, ¿verdad? Entonces, si se fijan, acá es como 2.5 porque cada raíz es 0.2. ¿Bien? 2.5. Lo podemos medir también de valle a valle, por ejemplo, acá abajo. Miren, también 2.5. Pero yo les recomiendo que hagan las mediciones mejor acá en medio y busquen colocar el 0 de la regla siempre como justo donde se encuentra la línea roja de la cuerda. ¿Bien? Y entonces se fijan dónde cae otra vez. Después de la longitud de onda, va a caer aquí, después de un periodo caería aquí. Bien. Otra vez, si se fijan que en ambos extremos la regla esté sobre esa línea roja de la cuerda. Así pueden tomar mediciones más precisas que cuando estaban tomándolos en valles o en crestas. ¿Ok? Entonces acá si se fijan también podemos aclarar que si es 2.5. ¿Ok? Porque está entre la rayita de 2.4, 2.6, 2.5. ¿Ok? Entonces, una vez tiene la primera medición, usted viene y la anota en lo que es la guía, aquí, donde corresponde. Y después vamos a aumentar 0.6 Hz a 0.6 Hz la frecuencia. Vamos a 0.6 Hz y le vamos a dar play al sistema otra vez. Vamos a esperar un tiempo prudencial de que la onda progrese, ¿verdad? Y llegue al menos hasta aquí, donde nosotros podemos observar para poder hacer mediciones correctas. Entonces, una vez ha pasado el tiempo prudencial, le damos pausa al sistema y volvemos a hacer la medición de la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, podría ser acá, en este punto de acá, la medición. Y si se fijan, yo busco colocarla en donde está la línea roja de la cuerda. De aquí, tanto como en el otro lado. Y obtengo un valor de 2.1. ¿Bien? Y lo anoto también en la tabla donde corresponde. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo sucesivamente hasta llenar esta tabla, aumentando las frecuencias como dice acá y utilizando ese mismo mecanismo de medición. ¿Ok? Luego que ustedes ya tienen estas mediciones de la primera tabla, deben hacer las mediciones para una segunda tabla, en la cual dice acá se utiliza una tensión intermedia. Entonces, nosotros cambiamos la tensión a una tensión intermedia, o sea, que se encuentre aquí en medio. Y entonces ahí dice la tabla que empezamos con 1 Hz. Entonces vamos a colocarlo aquí a 1 Hz. Bien, le damos play y esperamos que el movimiento se estabilice.
aquí parece que ya progresó la onda, podemos pausarla y medir aquí. Algunos casos van a observar que las pelotitas verdes se encuentran justo a una longitud de onda. En los primeros casos sucede a veces. Entonces también pueden utilizarlas para medir. Por ejemplo, acá, de esta verde a la otra verde que se encuentra en la misma posición, en Y, se observa que llega, bueno, que la distancia de la longitud de onda es como 3.8. ¿Ven? Siempre vamos a tomar la rayita que se encuentre más cerca o más próxima a donde estamos midiendo. Entonces, 3.8 se encuentra más próximo que lo que es 3.7, que está en medio de estas dos rayitas. Entonces, 3.8 es lo que anotaríamos en la tabla de aquí, en la segunda, para 1 Hz con tensión intermedia. Y hacemos el mismo procedimiento para llenar esa tabla y luego tenemos que llenar otra tabla, una tercera tabla con una tensión alta. ¿Okay? Se empieza en 2 Hz y terminamos en 3 Hz y nos vamos moviendo como dice la tabla. Y el mismo mecanismo utilizamos. ¿Ven? Cuando vayan a tensión alta, y como vamos a tener frecuencias un poco aquí grandes, por ejemplo 2, vamos a observar que la cuerda se mueve mucho más rápido. El generador de ondas provoca oscilaciones más rápidas. Esto es porque la tensión tiene un papel importante. Y también la frecuencia significa que se realicen más oscilaciones que antes, en un segundo. ¿Ok? Entonces, también se puede pausar el sistema. También si ustedes quieren, si va muy rápido acá, lo pueden colocar lento también, si ustedes desean. Lo importante es que ustedes hagan la medición de la longitud de onda de forma correcta. ¿Bien? Aquí en este caso parece que es 3.1 o 3.2. Entonces, ustedes la anotan otra vez acá y llenan la tabla. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de cómo se hacen las mediciones? ¿Todo claro entonces hasta el momento? Sí, licenciado. Bueno, ok. Vamos entonces a regresar a la guía y les explico acá qué tipo de tratamiento de datos van a hacer. Como ustedes vieron, tienen 3 tablas y 3 tablas con datos diferentes. ¿Ok? Eso significa que el método adecuado, en este caso, es utilizar regresión para cada tabla de datos. Entonces van a realizar 3 regresiones en esta práctica. ¿Ok? Gracias al de arriba, las regresiones son más sencillas. Son de las regresiones que hicieron en la práctica pasada. Bien, son sin intercepto. Entonces, la ecuación de linealización de la ecuación que vimos de velocidad, frecuencia y longitud de onda es esta, donde Y es lo que corresponde a Y, bueno, lambda corresponde a Y, 1 sobre frecuencia corresponde a X y la velocidad corresponde a la pendiente, así como se muestra acá. ¿Bien? Entonces la pendiente acá en este caso la llamaron A y la fórmula para encontrar A sería la misma que vimos para M en la práctica pasada. Todas las fórmulas de acá son las mismas. Aquí ya hicieron una corrección de que es N-1. Antes habían puesto N-2, pero yo les comentaba que por qué era N-1. Y también han colocado acá esta expresión para calcular el factor de correlación lineal. Este le va a indicar si su ajuste es bueno o no, y para eso el criterio es, si está cerca de 1 o menos 1, quiere decir que este valor está correcto. Que sea negativo indica que la recta es dependiente negativa. Si es positivo, indica que la recta es dependiente positiva. ¿Okay? Si está muy cercano a 0, significa que su ajuste está muy malo. ¿Okay? Entonces llenan la tabla que está acá, y esta tabla dice aquí que es para tensión baja, o sea, los datos de tensión baja van a ir acá. ¿Ok? Encuentran la pendiente para ese caso, la incertidumbre, el factor de correlación, y listo, llenan la tabla. Solamente llenan la tabla sin colocar cálculos ni presentar cálculos, solo colocar resultados ahí. Aquí de la misma manera, pero esta es para tensión intermedia, luego para tensión alta. Y acá aparecen estos cuadros en los que usted tiene que colocar sus resultados. Entonces aquí se fija, la pendiente y la incertidumbre están acá. Simplemente hay que expresar sus resultados aquí en estos cuadros, como la velocidad que se tiene en centímetros, creo que en centímetros está, sí está en centímetros sobre segundos. Y entonces va a quedar valor central más menos la incertidumbre
expresarla con las reglas que yo les expliqué la práctica pasada, ¿verdad? Este con una cifra significativa y este con la misma cifra después del punto que tiene este, ¿ok? Luego, al mismo tiempo, va a expresar cuál es el intervalo en cuestión de esa medida, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que colocar ahí o encontrar el B mínimo y el B máximo para cada caso, ¿ok? Entonces, encuentran eso y también lo muestran en esta misma tabla. Bien. Luego deben determinar el porcentaje de la incertidumbre porcentual, ¿ok? Para cada caso. Como les expliqué en la práctica pasada. Entonces, aquí llenan esa parte con esa parte que les explicaba de la incertidumbre porcentual. Simplemente es la incertidumbre entre el valor central por 100 y deben decir, de acuerdo al criterio del 5%, ¿verdad? Si es preciso o no. Luego, aparecen unas gráficas acá que ustedes tienen que realizar. Aquí en el primer gráfico les pide un gráfico de dispersión, ¿ok? Ya nos quedan 10 minutos. Un gráfico de dispersión es un gráfico en que ustedes van a graficar los datos de cada tabla que ustedes tienen acá y los pueden graficar en un solo gráfico en Excel. Y el gráfico se hace de la misma manera que les explica el video en que les subí cómo se hace un gráfico en Excel de los puntos, ¿ok? Usted selecciona los puntos, sería entonces la frecuencia, la longitud de onda para cada caso y hace un gráfico de dispersión donde dice insertar gráfico de dispersión en Excel y así coloca los puntos, ¿bien? Así hace el gráfico. Recuerde que ese gráfico también tiene que tener título y etiquetas. Luego tiene que hacer los gráficos de las regresiones, que es lo que ustedes ya hicieron en su primera práctica para el péndulo. Entonces, es lo mismo, grafican los puntos X, Y correspondientes a cada regresión y también la línea correspondiente. ¿Bien? Eso es lo que tienen que hacer en estos cuadros. Como son 3 tablas, tienen que ser 3 gráficos de regresión, uno para cada tabla. Luego está la parte de análisis de resultados. Y en esta parte de análisis de resultados, tienen que contestar a estas preguntas. Entonces, la primera pregunta es, aquí le dicen, al permanecer la tensión constante, ¿qué sucede con la longitud de onda a medida que la frecuencia aumenta? Entonces, aquí tienen que referirse a sus resultados de los datos. Ustedes van viendo que aumentamos la frecuencia y ustedes entonces responden de acuerdo a esa observación. ¿Qué pasa con la longitud de onda? ¿Bien? La segunda pregunta dice, ¿tiene los datos un comportamiento lineal en los 3 casos, como se esperaba de acuerdo al modelo teórico? Si la tensión es constante, ¿diría usted que la velocidad depende de la frecuencia y la longitud de onda? Entonces, usted se va a preguntar primero esto, ¿verdad? ¿Cómo responde a esto? Pues se va a referir a sus gráficos de regresión si corresponden los puntos. Todos los puntos se alinean con la recta o hay alguno que está bien disperso o están también juntitos pero no están todos cerca. Usted también se puede fijar en el coeficiente de correlación para contestar esta pregunta. Y después les dicen si usted cree que la velocidad depende de la frecuencia de longitud de onda. Bien, entonces usted simplemente se fija en sus resultados de mediciones y en las fórmulas y los resultados que ustedes tienen de velocidad. Y acá, en la tercera pregunta, les preguntan si la velocidad depende de la tensión en la cuerda. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en esta pregunta? Ustedes van a comparar las respuestas que tienen de velocidad para cada caso. Como tenemos en cada caso una tensión diferente, ustedes van a comparar esos resultados de velocidad. Y si sus velocidades son iguales para los 3 casos, quiere decir que la tensión no es influyente dentro de la propagación de la onda. O sea, dentro de la velocidad no influye la cuerda. Bueno, la tensión de la cuerda. Ahora, si la tensión, si las velocidades son diferentes, quiere decir que la tensión tiene influencia en la velocidad de propagación de la onda. Y la cuarta pregunta les dicen si las mediciones fueron realizadas en una simulación idealizada.
Sin embargo, usted va a observar que en la regresión ahí se muestra como una pequeña incertidumbre y usted tiene que responder acá que a qué se debe eso. Para responder a eso, usted tiene que observar la forma en que se está midiendo la longitud de onda en el simulador. Y el cuestionario, pues, les hacen las siguientes preguntas, como ¿qué es una onda estacionaria? Esto ustedes lo ven en clase o lo pueden investigar en el libro. Les preguntan si la onda estudiada en la práctica es una onda estacionaria. Para poder responder a esta pregunta deben conocer la función de onda de una onda estacionaria, compararla con la función de una onda viajera, para poder ver si son iguales o son diferentes. La tercera pregunta es que tienen que ayudarse del applet, colocarlo en con un extremo fijo, o sea, otra vez colocarlo aquí, y tratar de encontrar una onda estacionaria, ¿ok? Tratar de encontrar una onda estacionaria, dice acá, ¿bien? Y dice, vamos a ver, mencione las complicaciones que tuvo al tratar de obtenerlo, porque aquí dice, trate de obtener modos normales haciendo que el extremo donde no está el oscilador quede fijo con la opción de Fixed End, ¿ok? Lo que les piden acá es que encuentren modos normales de acuerdo a una onda estacionaria, porque están hablando de ondas estacionarias antes. Entonces traten de buscar ondas estacionarias con esa applet y ustedes van a encontrar qué complicaciones hay al respecto, ¿ok? Y las mencionan aquí. Y luego tenemos las conclusiones, que son 3, ¿verdad? Y lo que yo quiero ver como conclusión acá, o sea, la mínima conclusión y la más importante que quiero ver acá, como mínimo, ¿verdad? Es cuáles son sus resultados de velocidad. Tienen que decirme qué resultado obtuvieron para una tensión baja, para una tensión intermedia y para una tensión alta. ¿Bien? Entonces, eso tiene que ir aquí en las conclusiones. Muy importante que eso vaya. Entonces, ustedes redactan también las conclusiones diciendo, siendo deterministas. Por ejemplo, en una conclusión para la práctica pasada, por ejemplo, ustedes calcularon la gravedad de Júpiter, ¿verdad? Entonces, una conclusión válida es, se determinó la gravedad, la aceleración de la gravedad del planeta Júpiter con un valor de tal, y ese tal es colocando incertidumbre y más el valor central, ¿verdad? O sea, valor central más menos incertidumbre. Colocan unidades y después indican este resultado tiene un porcentaje de error respecto al teórico tanto y también tiene una precisión del tanto por ciento. ¿Bien? Y esa es una conclusión bastante buena y muy válida. ¿Ok? Entonces, tipo de esas conclusiones es la que esperamos nosotros los instructores que nos presenten acá, donde ustedes presenten y digan cuál es su resultado y que muestren que ese resultado es satisfactorio. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Entendieron todos? ¿Está claro? Sí, licenciado. Bueno, entonces, eso es todo por hoy. Simplemente, como les decía, ustedes, como esto es tipo plantilla, usted solo va a llenar donde se encuentran los espacios en blanco. La metodología de trabajo que pueden utilizar es la siguiente. Pueden imprimir, si ustedes se distribuyen todo ese trabajo, ¿verdad? Se distribuyen en las partes donde tienen que llenar y cada quien imprime las páginas que va a necesitar para colocar los resultados. ¿Bien? Los resultados o las respuestas a las preguntas que les aparecen acá. Y después escanean lo que ustedes trabajaron con la impresión que quedaron con su parte y después la unen otra vez. ¿Bien? Eso se puede hacer. O también pueden hacer lo siguiente. Pueden realizar, por ejemplo, redacciones a mano. Hacen un escaneado también con el celular, pero un escaneado bueno, ¿verdad? Y ya mandan ese escaneado a uno de los compañeros que va a unir el informe. Y el compañero simplemente hace un recorte y lo puede pegar aquí. ¿Bien? Lo puede pegar acá en el PDF. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta? Esto sería para la La próxima, próxima semana, el día para la sábado. próxima semana. Ajá, día sábado. Día Y la sábado. anterior
El primer laboratorio también, ¿verdad? Sí, el primer laboratorio es para este sábado, o sea, mañana. Pero Para mañana. Ok. para mañana. Sí, mañana, más tardar a las, vamos a ver, 11:55. Ah, ok, sí, es que en el foro creo que decía que era para el sábado también, por eso, o el otro sábado, por eso le preguntaba. De octubre. Sí, es que estamos en octubre ya. Sí, no, le preguntaba por eso, porque sí que es para el 10, la primera entrega también, por eso. Ah, En el foro. Sí, tal vez me equivoqué entonces. Pero es para este sábado, porque ok, está bien. el coordinador dijo que solo una semana y yo les doy un día más. Está bien, gracias. Vaya pues. Si tienen alguna consulta pues, acerca de ese informe, si tienen todavía dudas que no han podido hacer algún cálculo, ustedes ya saben, ¿verdad? Me escriben uno de los coordinadores del grupo y ya pues lo discutimos. Bien. Entonces terminamos la sesión del día de hoy. Tengan un buen día, muchachos. Yo les subo la grabación también del día de hoy en el blog. Gracias. Gracias, Sí, licenciado. gracias.